Si alguna vez usted se ha encontrado diciendo, pero ¿qué pasa? No entiendo por qué no puedo avanzar. Parece ser que hay algo que me bloquea y como que no sé cómo hago para ir adelante. Vean, quédese hasta el final, porque hoy quiero contarle cómo funciona lo que yo llamo la torre de control, nuestro cerebro, porque cuando entendamos eso, podemos de repente identificar dónde están los bloqueos y cómo manejarlos. Si es la primera vez que me ve, soy Marta Marín, psicóloga, y estoy por aquí dejando información valiosa para avanzar en nuestra vida. Bien, no pretendo de ninguna manera dar información completa de anatomía, no es una clase de anatomía, de cómo funciona el cerebro, porque de hecho hay información muy valiosa que se puede encontrar aquí en YouTube, inclusive hay un video, una entrevista que le hicieron al neurocirujano Raúl Handel, que por ahí les voy a dejar el enlace, para que lo puedan revisar, pero sí creo que podemos verlo de una manera muy práctica y básica. Déjenme hacer un escaneo de cosas posibles que usted sepa del cerebro, porque a lo mejor sabe lo que yo sabía antes del cerebro. A mí en la universidad me tocó estudiar una buena parte de anatomía y de las funciones cerebrales. Siempre fue algo que me gustó mucho y lo he estudiado, pero lo que usualmente sabemos es que tenemos un cerebro que es el encargado de controlar todo en el cuerpo, que tiene cualquier cantidad de neuronas, que si se dañan las neuronas, entonces las funciones básicas se pueden ver afectadas, que el cerebro puede tener alteraciones, dificultades por la alimentación, por la falta de sueño, por la falta de descanso, también que tiene dos hemisferios, que dicen que un hemisferio se dedica a lo analítico, el lenguaje, que el otro a lo racional y que el otro es el creativo. Pero no sé si usted pensaría lo mismo que yo en algún momento. ¿Y para qué me sirve saber eso? Porque realmente es mucha información a la que no le hemos puesto funcionalidad. Y sí es muy importante saberlo, porque nuestro cerebro, como yo lo decía, es la torre de control de todo nuestro ser. Está diseñado para poder comandar de manera integral todo lo que pasa en nuestro organismo. ¿Mm? Tiene funciones muy particulares. Por supuesto, habrá usted escuchado que hay áreas encargadas de ciertas cosas en el cerebro. Como no me voy a detener en ese proceso anatómico, pero sí quiero que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque cuando voy a hablar de bloqueos, muchas veces los bloqueos tienen que ver con algo que hay en nuestro cerebro. Y usted me va a decir, Marta, o sea, ¿tengo dañado el cerebro? No, 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 no. Es que nuestro cerebro es más que esa figura anatómica que nosotros vemos en las revistas, en los libros, en los videos. El cerebro tiene una función que está por encima de lo anatómico y es pensar, donde nosotros hablamos de la mente. Déjeme decirle algo y quienes han visto un cerebro en físico no me dejarán mentir. Pero si usted abre un cerebro, de ninguna manera usted va a encontrar y dónde es que piensa el cerebro, dónde es que están los pensamientos y dónde están las emociones. No, no, no lo va a encontrar. Pero están ahí. Y ahí es donde se gesta todo lo que pudiera afectar la consecución de nuestros objetivos, lo que nosotros nos hemos propuesto, aquello que nos genera una afectación, dolor emocional. Bien, voy a coger una explicación fundamental del tema emocional y lo voy a utilizar con el miedo. Bueno, primero déjame clarificar y voy a tomar estos términos de una explicación que hace Daniel Goleman. Él dice que nosotros tenemos una mente racional y una mente emocional. La mente racional
es la que piensa, la que procesa la información y toma decisiones organizadas. La mente emocional es la que reacciona casi que impulsivamente y sin pensar. Entonces, voy a explicar por un momento cómo es que funciona la mente emocional y voy a usar la emoción del miedo. En nuestro cerebro hay un órgano, una parte que se llama la amígdala. No las amígdalas que tenemos por acá, sino la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es supremamente importante porque es el órgano que filtra, analiza y procesa todo lo que tiene que ver con las emociones, todo lo que allí se llama sistema límbico. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el miedo? Usted está en un sitio, se presenta una situación de riesgo, algo que le genera miedo, en fracciones de segundos, la amígdala, que recibe la información por los sentidos, en este caso por los ojos o por la audición, la procesa rápidamente y dice, alerta, tiene miedo. Si la amígdala funcionara sola, probablemente usted ante el miedo tendría reacciones de huida, de escape. Es una de las reacciones. Y en ese caso, ¿por qué es importante? Porque esa es una reacción adaptativa. Es una reacción que que nos permite a nosotros como seres humanos tener una buena supervivencia, protegernos de algo que nos está lesionando. Sin embargo, volvamos al mismo ejemplo. Algo lo pone en riesgo y la persona, la amígdala le dice, corra. Si la persona reaccionara solo con la amígdala y sale a correr, de repente impulsivamente no se da cuenta que al paso tiene una vía vehicular con alto flujo de carros y que necesita parar, detenerse. Muy bien, ahí entra a operar otra parte de nuestro cerebro que es la corteza prefrontal. Y esa es la parte que piensa y procesa las emociones, la reacción. El asunto es que esa parte es más lenta para reaccionar. Se toma tiempo de pensar, analizar y tomar una decisión. ¿Qué es lo ideal? Que amígdala y corteza prefrontal estén coordinadas. ¿Para qué? Para que a la vez que la amígdala envía información al cuerpo que se prepara fisiológicamente para reaccionar, la corteza prefrontal escanee el entorno, lo que conviene y no conviene en ese momento. Eso pasa en fracciones de segundo. Ahora, usted dirá, pero Marta, ¿y eso qué tiene que ver con los bloqueos? Mucho. ¿Por qué? Porque resulta que, recuerden, eso fue anatómico, pero recuerden que nuestro cerebro tiene una parte que es la mente, piensa. Y al pensar, lo hace fundamentado en varias cosas. Lo hace fundamentado en la experiencia, lo hace fundamentado en lo que ha aprendido, lo hace fundamentado en información que tiene almacenada en el cerebro. Nosotros tenemos una memoria importante que hay allí. Y es ahí, dicen algunos expertos, de hecho, Goleman menciona unos estudios en los que él refiere que en estos estudios encontraron que algunos de esos recuerdos emocionales lejanos, muy importantes, pudieran estar guardados en el... Hablando de estudios serios, de cosas que le han hecho seguimiento a grupos de personas con las que han estado estudiando el cerebro. Y si eso está almacenado ahí, cuando yo tengo un evento ante el que voy a reaccionar de X o Y manera, mi cerebro va muchas veces
a revisar información que yo ni siquiera tengo presente porque la viví hace muchísimo tiempo y me va a bloquear o jugar sucio en lo que yo me he propuesto. Eso es importante. Sé que lo he dicho, parece muy sencillo, lo he dicho cortico, básico, y de repente diría, Marta, para que me quede como corto, me quedé como con dudas. No se preocupe por la anatomía. Quiero que hablemos un poquito de eso de pensar. No, no se vaya, no se vaya, quédese hasta el final, porque realmente le va a resultar muy interesante. ¿Cómo es que es eso de pensar? Probablemente usted está diciendo, ay, Marta, a ver, pero que vamos a hablar de pensar. Todos pensamos y ya, o sea, pensar es normal para nosotros. Sí, 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 por supuesto que pensar es normal. El asunto es que es una función tan normal que a veces no le prestamos la atención que deberíamos prestarle. Me gusta una expresión que utiliza el doctor Sebastián Palermo en sus entrenamientos, en sus conferencias, y es necesario pensar lo que pensamos. Sí, pensar lo que pensamos. Piense usted o pregúntese, ¿usted se detiene con frecuencia a pensar lo que piensa? Porque ese es una habilidad, un recurso muy importante para llegar a identificar qué es eso que nos genera bloqueo, qué es eso que a veces no nos permite avanzar, qué es eso que termina siendo un autosaboteador de nuestros procesos. Ujú. Todo lo que hay en nuestro cerebro, o sea, todo lo que hemos vivido, la información que hemos recibido, que la hemos recibido desde antes de nacer, sin contar la cadena de ADN, todo está almacenado en nuestro cerebro, todo. Y salvo que pase algo catastrófico que no deseamos que nos pase ni que le pase a nadie, como un accidente cerebrovascular, un trauma craneoencefálico, una enfermedad que afecte eh, la memoria en el cerebro, nosotros tenemos información de, de siempre ahí, la tenemos acá. Y mucha de esa información se traduce en pensamientos, porque es la manera en que nosotros expresamos lo que hay en nuestro cerebro. ¿Mm? Y es muy importante ver cómo funciona. Hay pensamientos que están ahí, como decimos, a flor de piel. Como por ejemplo, si yo le pregunto, eh, ¿cuál es su color favorito? ¿Sí? Seguramente usted no tiene que pensar. Alguno me va a decir el rojo, el blanco, el verde, el amarillo, qué sé yo, el dorado. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, ¿usted recuerda en cuál materia o en cuál asignatura era en la que mejor le iba en su escuela o en la secundaria? Seguramente va a pensar, a ver, dos, tres, sí, ciencias naturales, ¿cómo se llama? Se llama matemáticas o lenguaje, qué sé yo. ¿Mm? Pero hay otras cosas que ni siquiera sabemos que están ahí. Pensamientos que marcan nuestra pauta de comportamiento. Pensamientos que, según el doctor Palermo, terminan siendo las creencias profundas. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a tomar algo que escucho con mucha frecuencia. Marta, no se puede confiar en nadie. Eso es una creencia. O, Marta, eh, todos los hombres son malos. Eso también es una creencia. ¿De dónde sale? Bueno, las creencias pueden formarse de dos maneras. Uno, por toda la información que recibimos, vemos, percibimos durante nuestra vida, durante la infancia, lo que nos enseñaron los padres, los cuidadores,
lo que enseñaron en la escuela básica, en la escuela secundaria, lo que escuchamos en la universidad, quienes hemos pasado por la universidad, o lo que escuchamos en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los medios masivos. Es información que permanentemente está entrando y nosotros la vamos creando y asimilando. Pero hay otra fuente, el ejemplo que puse. Nadie se puede creer. Y yo le pregunto, ¿y usted por qué dice eso? Muy seguramente la persona me va a contar cómo la han defraudado, han sido desleales, le han quedado mal, la han traicionado y todas esas cosas que es muy común que nos pase porque somos seres humanos. Y con base en esas experiencias, en esas vivencias, nosotros desarrollamos creencias que finalmente marcan la pauta. Y tenemos creencias en todos los aspectos de la vida. Tenemos creencias respecto a las amistades, respecto a la familia, respecto a la vida, respecto a Dios, respecto a las finanzas, respecto a la academia, respecto al trabajo, a lo laboral, respecto a los jefes. La lista es larga. Sí, eso está allí guardado. Y eso comanda nuestras reacciones. Recuerda que les estaba hablando de la amígdala y de la corteza prefrontal. Pues muy bien. La amígdala, dicen los expertos, que allí se activan esos recuerdos muy profundos que nosotros no los tenemos presentes todo el tiempo. Y es en la corteza prefrontal donde nosotros hacemos un proceso analítico más cuidadoso, más detenido para reaccionar. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque resulta que nosotros terminamos muy frustrados cuando no logramos avanzar, cuando no logramos muchas cosas en la vida. ¿Y por qué? Simple y llanamente porque somos seres que tenemos emociones. ¿Sí? Tenemos muchas emociones. Algunos han hablado de unas emociones básicas. ¿Mm? Podría mencionar al psicólogo Paul Ekman, que habló de ira, tristeza, miedo, asco, sorpresa. Podríamos quedarnos eh, con tres básicas como lo plantea el doctor Palermo: la ira, el miedo, la tristeza. Y lo que dice Ekman es que universalmente todas estas emociones son reconocidas y aplican igual. Él hizo un estudio de microseñales que evidencian que aquí o en cualquier lugar del mundo experimentamos esas emociones y tenemos la misma tipificación de expresión corporal frente a esas emociones, especialmente el rostro. Qué interesante, ¿no? Marta, pero ahora se metió con emociones. Claro, porque es que las emociones no están sin los pensamientos. Y las emociones finalmente están asociadas a esos pensamientos que nosotros tenemos. Y si nosotros pensamos en lo que nos bloquea, en aquello en lo que yo no puedo avanzar, necesito empezar a mirar cómo es que se genera este tema, cómo es que se genera ese bloqueo emocional. Hubo un video que se hizo muy viral, quizás usted lo haya visto, quizás no, les voy a dejar en la descripción del video el link, que es muy interesante y nos da una ilustración de lo que tiene que ver con los pensamientos. Alguien va con una taza de café, se tropieza con otra persona, se le derrama la taza de café y finalmente, bueno, todo lo que puede pasar cuando se derrama
algo encima. La pregunta es, ¿por qué se le derramó la taza de café? Puede haber muchas respuestas. En el video hay varias respuestas. Seguramente porque el otro se atravesó, porque se tropezó, porque dio mal el paso, porque nada. Pero finalmente la taza de café se derrama porque tiene café. Es lo que tiene, ¿sí? Es lo que hay allí adentro. Es lo que nosotros tenemos, lo que finalmente hace que valoremos o que le demos una intensidad a una emoción, una intensidad alta, una intensidad media, una intensidad baja, no sé, por darle alguna medida, o que nosotros tomemos decisiones que nos permiten avanzar o autosabotearnos. Porque lo que tenemos, lo que contenemos son creencias. Creencias. Este es un tema largo de conversar, pero ¿qué sería lo ideal que usted puede hacer? Tomar tiempo para pensar lo que piensa. Tomar tiempo para meditar en qué fue mi reacción, por qué reaccioné así, qué fue lo que yo pensé. A veces estamos presos de emociones no muy gratas y que necesitamos afrontar. Tómese la tarea de pensar lo que piensa. Sigamos hablando de estos temas que tienen que ver con nuestras emociones y cómo podemos avanzar en lo que nos hemos propuesto. Lo veo en el próximo video. Recuerde darle clic a la campanita para suscribirse y si cree que esta información es valiosa y le puede ser de utilidad a otra persona, compártela. Compártela. Hay gente queriendo saber qué es lo que le pasa, que no logra comprender por qué no avanza. Espero en el próximo video.